El Señor les bendiga, jóvenes. Gracias a Dios por una enseñanza más y también gracias a Dios por cada uno de ustedes porque han dispuesto de su valioso tiempo para poder atender esta enseñanza. Vamos a hablar de la diligencia, un tema que nos compete en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área espiritual, que es muy importante, sino también en el área laboral, académico, familiar. La diligencia va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Así que vamos a leer Proverbios 13:4 y después vamos a orar y le pedimos a Dios su bendición para que podamos comprender este tema y llevarlo a la vía de la práctica, que es lo más importante. Dice Proverbios 13:4: Desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Oramos. Gracias, amado Dios, por este momento. Gracias por tu palabra, porque siempre nos enseñas y buscas que a través de tu palabra nosotros aprendamos y haya beneficio en todas las áreas de nuestra vida. Permítenos hoy a todos estar dispuestos. Los jóvenes que hoy han dispuesto de su tiempo, bendícelos y ayúdalos a poder comprender en qué área ellos necesitan ser diligentes. Mi vida también, Señor, yo te pido que tú me ayudes para que pueda exponer tu palabra con confianza. Gracias, y sé que así lo harás. Todo te lo hemos pedido en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, antes de darles la definición de diligencia, quiero mencionarles acerca de unos animalitos que seguramente ustedes han escuchado, y es los perezosos. Estos animalitos que pasan la mayor parte de su tiempo en las ramas, en lo alto de los árboles, de los bosques, en Centroamérica, Sudamérica. Y un dato muy curioso es que pueden llegar a dormir hasta 20 horas diarias. Pero bueno, son las características de estos animalitos. Lamentablemente hay personas, y entre ellos jóvenes, que hacen de la pereza un hábito continuo en su vida, y esto impide que puedan realizar tareas no solo bien hechas, sino sencillamente no realizarlas, o también les impide ver cumplidos sus metas, sus objetivos. Así que hablar de la diligencia es muy importante. ¿Pero qué es la diligencia? Bueno, la diligencia es el cuidado, prontitud, agilidad y eficacia con lo que se lleva a cabo una gestión o tarea. Es el esmero y cuidado de realizar algo, y la virtud cardinal con la que se combate la pereza. Podríamos resumir estas definiciones de la siguiente manera. Es decir, la diligencia es lo que se tiene o que se debe de hacer en el momento correcto, pero no solamente hacer por hacer, sino poniendo interés, esmero, eficacia, es decir, hacer las cosas bien hechas en el momento que se debe de hacer. Eso es la diligencia. Y la diligencia, tenemos que decir que no se nace con ella, pero sí se puede aprender a ser diligentes. Y entre más pronto se aprenda la diligencia, bueno, también pronto veremos los resultados. Y definitivamente Dios sí está interesado en la diligencia, en que nosotros seamos diligentes. Él se preocupa por nosotros. Él quiere ver también que alcancemos nuestras metas, nuestros objetivos en todos los ámbitos. Así que en su palabra nos habla de este tema. Lo vamos a considerar en 3 puntos. Te aleja de la pereza, te enfoca en tus metas terrenales y espirituales, y te ayuda a buscar la fe. Así que vamos a iniciar con el primer punto, que es: te aleja de la pereza. Justamente en el versículo donde hemos dado lectura, que lo vuelvo a leer, dice: desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Vemos el contraste de una persona perezosa y de otra diligente. Y es que si algo tenemos que comprender, de acuerdo a las escrituras, es que una persona que tiene como hábito continuo la pereza, pues
es una persona que puede desear muchas cosas, pero no poner el trabajo suficiente para poder alcanzarlas. Así que el perezoso puede llegar a desear el fruto de la diligencia sin la diligencia que lo gana. Así que, sin duda, la pereza es todo lo contrario a la diligencia. La pereza es precisamente, es definido como ese patrón emocional, cognitivo y de comportamiento que conduce a una persona a no llevar a cabo sus tareas o funciones o hacerlo en circunstancias que reducen su competencia, es decir, lo hace sin ganas, con prisa, y tiene que ver con la falta de disposición de realizar esas actividades pues que se tienen que hacer, y esto se debe a diferentes causas. Sencillamente se debe a que hay falta de motivación. No hay objetivo o hay poca claridad en los objetivos. Así que, pues por eso la inactividad. Una persona, un joven, puede imaginarse muchas cosas. Puede imaginarse recibiendo un título, puede imaginarse emprendiendo un negocio, terminando una carrera. También en las cosas espirituales puede imaginarse ser usado por el Señor, pero a consecuencia de la pereza, pues nada eso lo puede ver cumplido precisamente por la pereza. Así que la pereza sí que es un mal hábito que produce inactividad, pero es un mal hábito que se puede vencer con la ayuda de Dios. Así que, como yo les decía, la pereza es precisamente la falta de disposición a la hora de realizar determinadas actividades, pero no solamente la falta de disposición, sino también hacerlo de mala gana, de prisa o solo por hacer, no poniendo el interés suficiente. Este mal hábito que muchos han caído lamentablemente es precisamente porque o no tienen objetivos o tienen poca claridad en ellos. Así que pues no se enfocan, no tienen nada que perseguir y pues a consecuencia de ello viene pues la inactividad, viene la irresponsabilidad. Sencillamente no hay algo que los motive. También a veces la consecuencia de la pereza puede ser que el joven se sienta incapaz y digan, es que no puedo hacerlo, es que no sé hacerlo, y prefiere no asumir los riesgos de ese trabajo, de hacer esa actividad, y entonces pues no lo hace y obviamente no verá el resultado de eso que quiere. Ahora, hablar de la pereza es un tema que nos compete porque sin duda hoy en día si algo nos distrae de las actividades que son necesarias, son precisamente las cosas que nos hacen estar cómodos, como por ejemplo cuando se navega en las redes sociales o viendo videos en TikTok o un montón de otras cosas, pues sí, es cómodo, estás acostado, solo se mueve el dedito y bueno, produce inactividad. Y muchos jóvenes saben que tienen que hacer ciertas actividades, pero sencillamente no lo hacen a consecuencia de todo ello. Y es muy peligroso la pereza precisamente porque produce cierto bienestar o comodidad al no asumir riesgos, es decir, esos beneficios aparentes a la hora de evitar aquello que no te gusta hacer. Por ejemplo, alivio al no tener que estudiar para algún examen, por ejemplo. Entonces, pues ese día del examen, tú puedes estar tranquilo porque no estudiaste, porque te evitas y a lo mejor no te estás dando cuenta en el momento de las consecuencias que puede traer. Así como, por ejemplo, comodidad a la hora de realizar alguna actividad, algún deporte físico. Entonces,
Sencillamente es muy peligrosa la pereza porque puede causar ciertos beneficios o comodidad a la vida de esa persona. Pero esto realmente es muy peligroso porque la persona deja precisamente, deja para mañana lo que puede hacer hoy. Y entonces dice, bueno, luego lo hago, todavía tengo tiempo. Y cuando se hace tan rápido que no se hace bien hecho. Así que sí, la pereza es muy peligrosa. Puede tener bajo rendimiento escolar, también laboral, y se pierden valiosas oportunidades. Y recuerden ustedes que si hay algo que no regresa, es el tiempo. El tiempo que se pierde, ese tiempo no vuelve, ya no regresa. Y las oportunidades que tuvimos en ese tiempo también se perdieron. Vendrán otras nuevas oportunidades que habrá que aprovechar, pero el tiempo pasado y las oportunidades pasadas ya no regresan. Por eso es tan peligrosa la pereza. Además, porque el joven o la persona que tiene este mal hábito en su vida, al momento no se da cuenta de las consecuencias, hasta que mirando para atrás dices que no he logrado lo que yo he querido. Entonces viene la culpa, lo hubiera hecho porque no lo hice. Viene la insatisfacción en la vida que llevan porque no era lo que querían, no era lo que deseaban. Viene la inseguridad y cosas más graves como la ansiedad, la depresión, que puede llegar incluso hasta el suicidio. Es decir, la pereza es muy peligrosa, pero ¿con qué se combate entonces la pereza? Bueno, pues la pereza se combate con la diligencia. Acuérdense, la diligencia es hacer lo que debemos de hacer en el momento correcto y con interés, con eficiencia. Esa es la diligencia. Y la Biblia nos habla de un animalito también que se caracteriza por su trabajo, que se caracteriza por su diligencia, y es precisamente la hormiga. En Proverbios 6 al 8, dice de la siguiente manera: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y ya llega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bueno, la Biblia nos habla de la hormiga y le está diciendo aquí mismo el proverbista, está diciendo al perezoso, precisamente le está diciendo, ve a la hormiga, oh perezoso. Es decir, que la hormiga es sí un ejemplo digno de imitar. Aunque a veces podamos molestarnos por las hormigas, porque están en todos lados o porque no podemos dejar una morona porque ya están ahí. Bueno, ellas hacen su trabajo y nadie les dice lo que tiene que hacer. Sencillamente ellas lo hacen y tienen resultado de su trabajo. Tienen resultado de todo el esfuerzo que las hormigas hacen. Bueno, si ellas son diligentes y no tienen capitán ni señor, pues cuanto no más nosotros debiéramos de ser diligentes, porque deseamos muchas cosas, pero los deseos no se cumplen a menos que se trabajen en ellos. Así que la hormiga es digna de ser imitada. Y la hormiga nos enseña mucho acerca de la diligencia. Y si algo tenemos que saber acerca de la diligencia, es que la diligencia es una decisión al comienzo. Yo les decía que ser diligentes no es fácil y que no se nace siendo diligentes. Es decir, la diligencia se aprende y al momento no es fácil porque tienes que dejar ciertas comodidades que te brinda la pereza para poder enfocarte en tus actividades. Así que por eso es la diligencia, para poder ser diligentes, lo primero es tomar la decisión de ser diligentes y después ponerlo a la vía de la práctica. Es cierto que es mucho más fácil pues no hacer nada que hacer algo, pero los resultados, las consecuencias serán malas. Las consecuencias de no hacer nada, aunque produzcan cierto bienestar,
después nos lamentaremos de ella. Sin embargo, si nosotros nos esforzamos, somos diligentes en hacer lo que tenemos que hacer en el momento correcto, vamos a ver muy buenos resultados. Así que la diligencia que hace combate la pereza. Y primero inicia con la decisión, tomando la decisión de ser diligentes para poder después, pues, hacerlo. Vamos a ver el segundo punto, que dice: te enfoca en tus metas terrenales. En San Mateo 25, 14 al 18, el Señor habló de la parábola de los talentos. Así que les invito que si ustedes tienen la Biblia a la mano puedan leer conmigo, y si no, pues escuchen. Dice San Mateo 25, 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bien, esta parábola que el Señor habló nos habla precisamente de personas que fueron diligentes y también de una persona que no lo fue. De personas que obtuvieron resultados y de una persona que no obtuvo resultados. Bueno, la parábola es la siguiente: un amo le da a sus siervos, a 3 de ellos, diferentes talentos en diferentes cantidades. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. El objetivo era precisamente que ellos trabajaran en esos talentos y pudieran multiplicarlos. Así que los siervos sí sabían lo que tenían que hacer. Ellos sí sabían lo que debían de hacer. Y solo 2 de ellos trabajaron en esos talentos. Al que se le dieron 5 obtuvo otros 5 o ganó otros 5. Al que se le dieron 2 obtuvo otros 2. Pero al que solamente le dieron 1, aunque no dice en la Biblia que fue perezoso, pero sí nos habla de la falta de diligencia porque no trabajó en ese talento. Dice que lo escondió, tuvo miedo, lo escondió y no trabajó. Así que mientras los otros 2 vieron resultados, este último no lo vio. Además de eso, cuando llegó el amo, los 2 primeros recibieron recompensa y el otro no tuvo recompensa. Bien, pues quiero decirles que nosotros podemos aprender de esta parábola. Podemos aprender de esos 2 que fueron diligentes o de ese 1 que no lo fue. Los objetivos son muy importantes en la vida de toda persona, pero esos objetivos tienen que estar claros y bien marcados. Los objetivos nos sirven como dirección para saber a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Hay objetivos o metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, pero es importante tenerlas. Así que para que la diligencia nos ayude a enfocarnos en nuestras metas terrenales y espirituales, tenemos que tener objetivos. Así que el primer punto es tener objetivos. Bien claro cuáles son nuestros objetivos. Segundo, ordenar nuestras prioridades. Esto es la diligencia. Después de que tengamos nuestros objetivos, qué es lo que queremos hacer, dónde queremos llegar, necesitamos marcar prioridades. Y siempre la prioridad número 1 obviamente es Dios. Él siempre debe de estar en primer lugar. Pero de ahí nosotros debemos de ordenar todas nuestras prioridades. Hay jóvenes, por ejemplo, que dicen: es que yo quiero emprender un negocio y mi sueño es un negocio, pero está estudiando. Entonces, ¿cuál es la prioridad en ese momento? Bueno, pues terminar sus estudios, terminar la preparatoria o el bachillerato. Termínalo primero para que te puedas enfocar en lo demás. No son malos los objetivos, no son malos los sueños, son muy buenos,
pero son buenos cuando los tenemos con claridad y cuando marcamos nuestras prioridades. Otro punto importante de la diligencia o que nos enseña la diligencia es superar el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse y que muchas veces son sustituidas por otras cosas que no son relevantes. ¿Cuántas veces se dice todavía tengo tiempo, así que puedo iniciar más tarde? Muchas veces se dice luego lo hago. No, la diligencia nos enseña precisamente a no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Si quieres ver resultados, si quieres ver tus metas cumplidas y que no solo se queden en un pensamiento, necesitamos empezar a trabajar en lo que podemos hacer hoy. Eso es muy importante. Otro punto también que nos enseña la diligencia es terminar lo que empecemos. Con algo muy sencillo, podemos empezar con un libro. Muchas veces dicen, es que ya me aburrí, ya no quiero leer, y entonces lo único que se hace es cerrarlo y dejarlo. No, la diligencia tiene que ver con terminar lo que hemos iniciado. Y si hemos comenzado a leer un libro, pues terminemos de leerlo. Esto también está enfocado no solamente con nuestras metas terrenales, sino las espirituales. Sabemos que si algo tenemos que hacer, por ejemplo, es leer la palabra, meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser diligentes en esto? Bueno, hay 66 libros en la Biblia. Escojamos uno y enfoquémonos en terminarlo. Eso es muy importante. 2, terminar tareas en el hogar o en cualquier otra tarea que nos encomienden. Bueno, termínala. Estamos estudiando o están estudiando una carrera, terminen su carrera. Esto es muy importante porque esto les va a ayudar en su vida, en su matrimonio, les va a ayudar en su servicio en la iglesia. Van a ser personas que iniciarán un trabajo, pero verán los resultados al final. Y no que inicien, pero no terminen y a consecuencia de eso no ver los resultados. Otro punto importante que nos enseña la diligencia es evitar distraernos. Y qué difícil hoy en día es evitar esto cuando, pues sí, estamos en un mundo donde hay muchas distracciones, muchas formas de entretenernos. Principalmente tenemos a las redes sociales. ¿Saben ustedes que las redes sociales fueron diseñadas para que los usuarios perdieran la noción del tiempo? Y esto a su vez se viera afectado en la productividad de esas personas. Creo que todos los que tenemos redes sociales en algún momento nos hemos dado cuenta. No esperabas pasar tanto tiempo y de pronto ya pasó 1 hora, pasaron 2 horas. Bueno, es que ese es el objetivo de las redes sociales, perder la noción del tiempo. ¿Y la diligencia qué nos enseña? Bueno, la diligencia nos enseña a evitar distraernos. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Hay cosas que son necesarias hacer? Bueno, entonces hazlas, no pierdas el tiempo. De hecho, el otro punto importante que nos enseña la diligencia es valorar el tiempo. Dice la Biblia en Efesios 5, 15 y 16, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Así que el tiempo es de mucho valor. El tiempo, recuerden que el tiempo que se va, ya no regresan. Las oportunidades que tuviste y se fueron, tampoco regresarán. Así que es importante que nosotros aprendamos de la diligencia a valorar el tiempo. Es decir, tenemos que ser muy sinceros, entonces tienen que ser sinceros ustedes al aceptar que en muchas ocasiones han perdido mucho tiempo a causa de las redes sociales, de los videos en YouTube o las series que están. Y bueno, la gente puede pasarse horas en frente del televisor, en frente del móvil y no hacer nada. Así que eso es muy peligroso, porque si nosotros después
de estar 1 hora, 2 horas en redes sociales o no sé, haciendo otra cosa que produzca inactividad y después seamos sinceros y digamos, bueno, ¿qué aprendí de todo esto? ¿Qué beneficio me trajo estar estas 2 horas estando frente al móvil? Y se van a dar cuenta que ningún beneficio. Así que es muy importante. Entonces ustedes dirán, y bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Me deshago de mis redes sociales? Bueno, pues yo diría que si es necesario, sí lo hagas. Y si no lo quieres, porque bueno, es un medio en el que te puedas comunicar con otras personas, entonces toma tiempo y sé diligente en cumplir con ese tiempo. Eso es muy importante. Y lo que sí se requiere y que nos enseña la diligencia es la determinación y la disciplina. Todas metas cumplidas es precisamente por la determinación. Yo quiero lograr esto, yo quiero lograr terminar una carrera, entonces debo de estar determinada a cumplir, a hacer lo que tengo que hacer, a disciplinarme para entregar mis proyectos, las tareas a tiempo. Y si eso se hace, voy a poder ver resultados. Así que la diligencia nos enfoca, nos ayuda a enfocarnos en nuestras metas terrenales y las espirituales. Dios está deseoso de que cumplamos nuestras metas. Él no se opone a que tengamos sueños y objetivos terrenales. Está muy bien, pero necesitamos ser diligentes. Y por otro lado, pues el Señor está mucho más interesado en las metas espirituales. El bautismo en agua, el servir en la iglesia en algún momento. Bueno, esos deberían de ser nuestros objetivos, pensar en ellos y trabajar para poder cumplirlos. Así que si bien la diligencia, aunque no es fácil ser diligentes, sí es muy necesario poder cumplir con ella. Vamos a ver el otro punto que dice el tercer punto, que ayuda a buscar la fe. Vamos a leer Romanos 12:11. Les voy a pedir que leamos Romanos 12:11. Gloria a Dios. Dice así: en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. En la Nueva Versión Internacional está traducida así: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. La diligencia nos ayuda a buscar la fe. Una de las grandes consecuencias de la inactividad o de la pereza es precisamente que nos aleja de lo que es verdaderamente importante, que es nuestra relación con Dios, que es el crecimiento espiritual. La palabra del Señor nos invita en todo momento a conocer más de Él, nos invita a conocer más de Dios, nos invita a crecer espiritualmente. La palabra de Dios constantemente nos está motivando a poder crecer en la fe. Sin embargo, muchos no pueden hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pueden hacerlo? Bueno, precisamente por la falta de diligencia. Dice aquí donde hemos dado lectura, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nos habla de actividad, nos habla de movimiento. Ardientes en espíritu también es traducido como hirviendo en espíritu, es decir, que debe de haber un fuego por esa búsqueda, ese fuego por buscar la presencia del Señor. Y entonces, como consecuencia,
serviremos al Señor. Esto es muy importante si nosotros queremos lograr los objetivos espirituales, si queremos crecer en fe. Dice en San Mateo 6:33, una regla que debe de estar en todos nosotros: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La regla de nuestra vida debe de ser Dios primero. No solo como una prioridad más o como algo en nuestra lista de prioridades, como una más, no, sino debe de ser lo primero de todo, nuestra relación con Dios. Esa es la regla de nuestra vida. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra relación con Dios, todo lo demás será de bendición, todo. Pero si nos enfocamos solamente en las metas terrenales y dejamos a un lado lo espiritual, pues sí, tendremos resultados en la tierra, pero lo más importante, que los resultados espirituales no se verán. Y esto sí que es un peligro, porque entonces, ¿de qué sirve tener todo, lograr todo y tener una vida como la planeamos si Dios no está en ella? Al final, la vida, como dice la Biblia, es un vapor, ciertamente. Es como la flor del campo. Hoy estamos y mañana ya no lo sabemos. Y cuando una persona muere, solamente quedan sus recuerdos. Y lo que fue, en eso se convierte, en los recuerdos. Y se llega a decir qué buena persona era, logró sus objetivos, un buen médico era, un buen abogado, pero solo eso. Sin embargo, cuando una persona se enfoca en sus metas terrenales y tiene a Dios en primer lugar, entonces esas metas pasan a otro plano, al plano eterno. Y eso es lo maravilloso, que cuando nosotros nos enfocamos en crecer en fe, entonces eso pasará también a la eternidad. Hay muchas maneras de crecer en fe, de buscar la fe, de crecer espiritualmente. Y es con lo que sabemos, con lo que se nos habla muy seguido y muy continuo en las iglesias, se nos predica cosas que debemos de hacer y que seguramente ustedes pues saben. La oración, meditar en la palabra, el ayuno, la asistencia al templo, son cosas básicas en la fe. Alguien puede imaginarse, un joven puede imaginarse ser usado por Dios, tiene buenas intenciones, pero las buenas intenciones pues no le van a ayudar a menos que se esfuerce, a menos que ore, a menos que busquen, que medite la palabra. Haga lo que verdaderamente es importante. Hablando, por ejemplo, de la oración, muchos llegan a decir, es que de verdad no tengo tiempo. Es que tengo muchas actividades, mucha tarea y no tengo tiempo y por eso no ora. Igual sucede a la hora de meditar la palabra o cuando se trata de ir al templo, es que no tengo tiempo, pero ¿realmente no hay tiempo? Para las cosas que nos interesan, les hacemos un tiempo, que si vamos a salir con un amigo, una amiga, hacemos tiempo. Que si van a hacer alguna actividad que te agrade, haces tiempo pues porque te agrada, porque quieres hacerlo. ¿Y por qué no para las cosas espirituales? Bueno, eso es importante que lo tengamos nosotros muy en cuenta. La diligencia está en todos los ámbitos y también en el ámbito espiritual. ¿Tienes que ser diligente para orar? Sí, claro que sí. ¿Tienes que marcar objetivos? Sí, también. Tienes que saber que la oración es una necesidad y entonces, como tú quieres crecer en fe, tener comunión con Dios, tú vas a marcar en tu día el momento de tu oración. Esto sucede también a la hora de meditar la palabra. Escoge un libro de la Biblia y empieza a leerlo como
algo continuo hasta que lo termines y luego que lo hagas con otro y así te vas a dar cuenta de los resultados. El asistir al templo de la misma manera. Muchas veces se les pregunta a los padres, ¿por qué no vino su hijo? Ay, es que tiene mucha tarea. Y ciertamente sí, los que fuimos estudiantes conocemos de eso y conocemos las muchas responsabilidades que hay que cumplir. Y es cierto, a veces son muchas las actividades, pero en otras ocasiones se empieza tarde. Primero se llega, se descansa, podemos hacer otras cosas, distraernos en otras cosas y cuando llega casi la hora del templo, entonces empezamos a hacer las actividades correspondientes. Y cuando llega la hora dicen, ay, no tengo tiempo, no tuve tiempo. La verdad es que sí tuvo, pero no fue diligente para lo que tenía que hacer. Así que, jóvenes, no solamente se trata de ser diligente en los asuntos terrenales, sino también ser diligentes en cultivar nuestra relación con Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58. Dice en esta parte de las Escrituras lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Hermanos, la invitación siempre es estar al servicio. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Se trata, jóvenes, de que ustedes puedan avanzar. Hay muchas tareas, hay muchas actividades y hay muchas cosas que el Señor quiere derramar en sus vidas, bendiciones. El Señor quiere usarlos, quiere derramar bendiciones grandes. Las bendiciones de Dios son tan grandes y son sin número, jóvenes. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos tantas bendiciones, pero como no se buscan, no se obtienen. Y qué triste será que un día lleguemos delante del Señor o que se llegue delante del Señor y por no haber sido diligentes, nos hayamos perdido de esas bendiciones. Y cuando el Señor nos pida cuentas, como lo hizo el amo con sus siervos, de lo que Él nos dio en esta tierra y no haber trabajado por falta de diligencia, bueno, no será culpa del Señor en definitiva, sino más bien será nuestra responsabilidad por no haber sido diligentes. Por eso es tan importante estar activos en la obra del Señor, estar constantes en el servicio. Y ser diligente significa, ¿qué puedo hacer? Significa estar dispuestos a hacerlo. Significa hacer las cosas bien hechas. Y esto a la larga, en la vida espiritual, será de mucho beneficio, porque puedes permanecer en la iglesia, pero sin crecer espiritualmente, o puedes permanecer y ver avances en tu vida espiritual. Así que, jóvenes, es necesario mantenernos firmes y constantes. Y lo más importante, lo maravilloso, es precisamente el resultado, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Los siervos que recibieron de su amo los talentos, el Señor les dio recompensa. Y quiero que regresemos precisamente a San Mateo 25, donde encontramos la recompensa que el Señor le dio a sus siervos. En San Mateo 25:14. Dice así, vamos a leer del 20 en adelante, y dice: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Hermanos, la recompensa fue muy grande para aquellos que trabajaron sus talentos. No solo recibieron palabras de elogio, sino que el que había recibido 5 recibió otros 5. Así el que trabajó los 2, pues recibió otros 2. Y ese uno que fue negligente y que su mismo Señor le dice, malo y negligente siervo, bueno, por haber sido negligente, no recibió recompensa por no haber trabajado. Jóvenes, es necesario que seamos diligentes en todo. Y la diligencia se pide también. La diligencia se pide en oración. Primero tenemos, o se tiene que admitir que hace falta la diligencia. Y cuando se admite, entonces se pide ayuda y el Señor está dispuesto a ayudarlos. Por eso hoy es necesario que ustedes pues se pregunten, ¿están siendo diligentes? ¿En qué cosas están siendo diligentes y en qué no? ¿Están valorando el tiempo o no lo están valorando? ¿Se dan cuenta que pasan mucho tiempo distrayéndose, mucho tiempo perdiendo el tiempo en lugar de hacer actividades productivas? Si ustedes miran sus objetivos, ¿los están cumpliendo? ¿Están trabajando en ellos o no? Eso es importante que se lo pregunten para que puedan darse cuenta de su condición y decir, sí, la verdad es que sí reconozco que necesito ser diligente. Ah, bueno, entonces hay solución, que necesito ser diligente, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dejar a un lado la pereza o dejar a un lado eso que me estorba y empezar a trabajar en lo que debo hacer. Pero ahora en las cosas espirituales, a lo mejor dices, no, yo sí, yo diligente, yo cumplo con mis actividades, yo cumplo con mis tareas. Qué bueno. ¿Y las cosas espirituales y tu relación con Dios cómo va? ¿Te estás enfocando? ¿Ocupa el primer lugar en tu lista de prioridades o no? Si es momento de ordenar las prioridades, hágalo. Si es momento de que usted se enfoque en las cosas espirituales, hágalo. Pero a lo mejor alguno ni siquiera puede decir, yo ni siquiera sé cuáles son mis objetivos. Bueno, es necesario que empiece haciendo sus objetivos. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere hacer? Tanto espiritual como terrenal. Y entonces, trabajar en ellos. Es mucho mejor, a pesar del esfuerzo, es mucho mejor recibir el resultado de la diligencia que el beneficio, entre paréntesis, de la pereza. Recuerden que la consecuencia más grande de la pereza es voltear atrás y ver que no se ha logrado nada. Jóvenes, es momento de que nosotros le pidamos al Señor y le pidamos su ayuda y que pues muy seriamente tomemos en cuenta este tema y ver a dónde queremos llegar y que el Señor nos ayude a ser diligentes en todo tiempo. Vamos a orar y le pedimos al Señor su bendición. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú estás interesado siempre en darnos enseñanza que es para toda nuestra vida terrena, nuestra vida espiritual también, Señor. Tú conoces la vida de cada joven, conoces todo
cuáles son sus metas, o si tiene, si las está cumpliendo o no, si está siendo diligente o no, si está perdiendo el tiempo o no. Señor, ten misericordia. Hoy permite que haya sinceridad en cada joven y que cada joven pueda meditar, pueda reflexionar. Todavía es tiempo, todavía se puede ser diligente, aunque no es fácil serlo, pero sí es posible con tu ayuda. Sí se puede, tú estás dispuesto a ayudar, pero tú a nadie obligas, tú a nadie forzas, sino que tú quieres que sea una decisión de nosotros. Por eso ayúdanos y ayuda a cada joven, Señor. Tienen metas, objetivos terrenales, algunos están estudiando, están terminando una carrera, diferentes metas. Señor, ayúdales, algunos laboralmente, dales de tu gracia, dales de tu ayuda y que puedan ser diligentes en esa área, pero también en la espiritual. Es posible que algunos estén a consecuencia de que estén tan enfocados en cumplir sus metas terrenales, hayan descuidado las espirituales. Señor, por favor, yo te pido que tú despiertes ese interés en los jóvenes, despiertes esa necesidad que hay de buscarte, esa necesidad de tu presencia, y ellos puedan ser diligentes también en esta área. Hay muchos que aún no han dado el paso de obediencia. Hay otros que no sirven en tu casa porque sencillamente no se lo han propuesto. Pero yo te pido que permitas que tu palabra pueda tocar nuestro corazón, pueda tocar cada vida, y podamos, Señor, hacer tu palabra de nosotros verdadera. Que cada joven pueda poner a la vía de la práctica tu palabra. Señor, te damos gracias, y gracias, Señor, por preocuparte. En el nombre de Cristo te lo hemos pedido. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno.